todo mundo depende de las bendiciones de Dios. Todo mundo, aún los pecadores, aún los que no le han aceptado al Señor, dependen de las bendiciones del Señor. Tan sencillo que al meditar en la palabra del Señor, cuando dice que sin su voluntad ni las hojas de los árboles se mueven, y si no tuvieran o alguna otra más bendición, los que no han querido aceptar al Señor como su Salvador, el simple hecho de tener la bendición de poderse mover es por la misericordia del Señor. Pero que ahí en adelante pudiéramos enumerar una lista grande, hermanos y hermanas, de las bendiciones que nosotros necesitamos que Dios continuamente haga con cada uno de nosotros. Sin embargo, hermanos, el ser humano se da el lujo de despreciar la bendición del Señor a cada rato, a cada día, a cada instante. La echa de menos o por cualquier razón, sea porque no entiende lo importante que es, o porque piensa que todo lo que él tiene será por sus fuerzas, o por su inteligencia, o por su juventud. Pero la Biblia dice que no, hermanos. La Biblia dice que desde el más joven hasta el más grande de edad dependen de la bendición del Señor. Y a muchos de ellos, hermanos, a muchas de las personas que desprecian la bendición del Señor, les pasa, hermanos, lo que le pasó a Esaú. Constantemente está sucediendo esto, aún entre los que conocen del Señor, aún entre el pueblo escogido por Dios. Esaú y Jacob eran dos gemelos, hijos de Isaac, hijo de Abraham. Un día Dios habló con Abraham y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, y a tu descendencia bendeciré. Entre esa bendición, en esa descendencia, abarcaba Esaú. Esaú era nieto de Abraham. Esaú entraba en la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando le dijo: y a tu descendencia bendeciré. Esaú estaba ahí en esa promesa. Tan cierto, hermano, que además resultó que fue el primogénito de Isaac, Esaú. Una doble bendición, porque en aquel tiempo el hijo primogénito lo bendecían a diferencia de los demás, de una manera especial. Esaú entonces entraba en esa bendición que Dios le había hecho a Abraham. Pero pasaron los días, hermanos, después de haber nacido Esaú, y creció, y pasaron los días, y hubo en Esaú una debilidad que le llevó a menospreciar la bendición que tenía por promesa de Dios. Dice la historia que un día vino Esaú cansado del trabajo del campo, de donde él viviera, no ese es el tema. Vino cansado y halló en su casa que su hermano menor, por cuestión de segundos, porque era su gemelo, pero nació primero Esaú. Su hermano menor tenía un guisado bien sabroso, antojable, y Saúl llega cansado y ve aquella comida que hoy fácilmente representa el pecado y la tentación, la debilidad del ser humano. Y dice la Biblia que Saúl le dijo a su hermano Jacob: dame de tu guisado, porque tengo aborrecimiento y quiero comer. Su hermano Jacob, que sí sabía lo que era recibir la bendición de su padre y de Dios, y que la Biblia dice que desde el vientre de su madre
Jacob luchaba con Esaú por salir primero, por nacer primero. Desde el vientre luchaba Jacob y anhelaba a él, luchaba por ser el mejor, sino en el buen sentido de la palabra. Cuando Jacob recibe la propuesta de su hermano que le diera comida, Jacob aprovecha y le dice: bueno, yo te doy de mi guisado a cambio de tu primogenitura. Para que no digan que estoy mintiendo, pudiera ser. Dice, si quieren ir ahí atrás, capítulo 25 de Génesis, en el versículo 29 dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Versículo 31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Es una frase, hermanos, que la mayoría de las personas usa como pretexto para no buscar a Dios, para no servir a Dios. Todos nos vamos a morir, es cierto, aunque está la posibilidad de que no muramos, porque si Cristo viene pronto, no vamos a morir, vamos a ser transformados de hombres carnales a seres espirituales como ángeles. Pero si Cristo tarda en venir, vamos a morir, es cierto. Y es lo que dice Esaú: ¿para qué me sirve la primogenitura? De todas maneras voy a morir como todos los demás mortales. Esaú despreció la bendición que Dios tiene aún en esta tierra para el ser humano, y también la vida eterna. Estas dos cosas el hombre no valora desde aquí en la tierra, y la mujer prefiere el bienestar carnal, la comodidad carnal, los placeres carnales. Prefiere el hombre y la mujer esto antes que doblegar su carne y servir a Dios y esperar su tiempo. ¿Por qué digo esto? No había necesidad para Esaú de exponer tan valioso privilegio de ser el primogénito y ser bendecido por el Padre Eternal y el Padre Celestial por un plato de lentejas, porque era algo que estaba a su alcance todo a su tiempo. Cuando un hombre engaña a su mujer, cuando un hombre se mete con una mujer antes de que sea su esposa, está despreciando la bendición del Señor y está prefiriendo ir por el camino fácil del pecado y del adulterio, cuando Dios puede darle una mujer a su tiempo joven. Y si es casado, ya le dio la de él y no más. De ahí en adelante es despreciar la bendición de Dios en la tierra y la vida eterna por simplemente tener una segunda mujer, placer carnal. El potaje que Jacob tenía, Esaú se lo podía hacer en la cuestión de tiempo. Si el joven no se ha casado y quiere tener una compañera, cuestión de tiempo, que busque una compañera, y va a tener una compañera por voluntad del Señor, y no hay ningún problema, pero una compañera. Lo demás es pecado y adulterio, y a Dios no le agrada, y ahí no se recibe la bendición de Dios. Esaú. Y dijo ahí lo dice la Biblia, en el versículo que dijo: ¿y de qué me sirve la primogenitura? Yo me voy a morir igual que los demás. Así que obtenga tú, y quiero mi plato de comida, lo fácil. Quiero mi plato de comida, y se lo saboreó. ¿Cuántos segundos tardaría Esaú comiendo ese plato de lentejas sabroso, según él? La pregunta también es: agrégale a ese tiempo que comió, media hora, vamos a exagerar, media hora.
Agrégale a esa media hora el tiempo que Esaú se llevaría para guisarse en su propio plato. Esaú 2 horas más para no estarle pidiendo a Jacob. 2 horas más se llevaría para guisar su propio plato y no estar dependiendo de Jacob y no vender su primogenitura. 2 horas para hacerlo y media comiendo. 2 horas y media. ¿Sabes cuánto se lamentó? Toda su vida. Por un ratito así, los hombres y mujeres se lamentan toda su vida. Por un ratito así, porque piensan que aquello es lo más valioso, y no es cierto. Y luego vienen las críticas, como dijo mi hermano Gustavo, porque en los versículos que leímos, dice el versículo 36 de los que leímos, del capítulo 27, y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces y se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Esaú da a entender con su buena manera de expresar que su hermano estaba haciendo algo ilegal, pero no era así. Posiblemente con su padre Isaac, sí. Pero Isaac no sabía que Esaú había vendido su primogenitura. Esaú sabía. ¿Por qué se espanta ahora cuando llega y ve que ya su hermano se llevó la bendición? Si él sabía que había vendido su primogenitura. ¿Cuánta razón tiene el escritor a Eclesiastés cuando dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer en tu corazón en los caminos de tu adolescencia? Anda, haz lo que tú quieras. Y luego dice: pero sabe, acuérdate. Esaú se acordaba, pero él se aferraba a que aquello posiblemente había sido un juego de cuando vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Porque estoy seguro que sabía eso, que se acordaba porque lo había vivido. Pero el engaño, hermanos, ¿cuántas personas quieren hoy en día, a pesar de oír la palabra, a pesar de me bautizo y ahí no es bautizarse? Esaú quiso resolver su debilidad momentánea y después quiso seguir con lo mismo, pero les recuerdo que de Dios nadie se burla. Dios, dice la Biblia, no puede ser burlado. Esaú vendió su primogenitura, después la quería, pero no la obtuvo porque estaba interviniendo Dios para que la tuviera el que había luchado por tenerla aún cuando no la tenía. A ver si no les enredo con esto. ¿Cuántos habrá que queremos engañar a Dios? Espero que aquí no, en el universo. Y si les hablo de esto, hermanos, es porque es mi responsabilidad y quisiera que haya yo gracias a nuestro Señor y que cuando Él venga me lleve, pero que también se lo lleve a todos ustedes. Y para que esto suceda necesitamos humillarnos a Dios y no intentar burlarnos de Dios, porque, hermanos, de Dios nadie se burla. Dios no es un juguete. Dios, delante de Él no valen las palancas, no valen los pretextos. Es que, Señor, por esto, es que, Señor, porque venía cansado. Un día dice la Biblia ahí atrásito, hermanos, que el padre de estos muchachos, llamado Isaac, ya no veía. Estaba cansado y sabía que se le acercaba la hora de la muerte, y le dice a Esaú, sabiendo que Esaú era el mayor: hijo mío, le dice, ve al campo y caza algo, un animal, tráelo, guísamelo, como y luego te bendigo como mi primogénito que es.
Esaú se fue corriendo contento y dijo: voy y traigo, y mi padre me bendice como primogénito, y lo que el trato que hice allá atrás queda muerto. Una vez que mi padre me bendiga, me burlé de mi hermano y de todos, y yo sigo siendo el primogénito de la bendición. Pero Dios estaba al tanto de lo que estaba pasando, y Él buscó los medios para que recibiera la bendición quien había luchado por ella. Tú, ustedes y yo, hermanos, tenemos que luchar por esa bendición. Más tarde, hermanos, la Biblia dice de otra manera que hasta con un ángel luchó Jacob por tener la bendición. No es ese el tema, pero ahorita se me vino en mente por lo que estoy hablando de que luchó Jacob. Más adelante dice la Biblia que estando Jacob en algún lugar, él pegado a Dios, dice que un ángel de Dios le visitó al ángel de Dios y habló con Jacob cara a cara. Y hablaron ahí, y dice la Biblia que Jacob le decía a Dios: bendíceme. Y Dios se quería ir, su ángel, como haya sido, se quería ir porque ya iba a amanecer. Y dice la Biblia que Jacob agarró al ángel de Jehová, se asió de él, dice la Biblia, lo sostuvo con su mano, y el ángel no se podía ir porque estaba bien agarrado por Jacob. Qué privilegio de hombre que había nacido en segundo lugar y que aparentemente no tenía nada que ver, pero por la obediencia a Dios, aleluya, ahora se encuentra hablando con Dios y agarrado de Dios. Y le dice el ángel de Jehová: Jacob, suéltame porque ya va a amanecer, necesito irme. Y le dice Jacob: no te bendigo, no te suelto si no me bendices. Dice la Biblia que hasta el ángel lastimó a Jacob en la lucha que Jacob tenía por no dejarlo ir. Hasta lastimó a Jacob tanto que cojeaba, dice, rengueaba, con palabras nuestras, porque la lucha que tuvo con el ángel. Y cuando le dijo: no te suelto si no me bendices, dice: ¿cuál es tu nombre? Jacob. Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y has ganado. Y ahí nació el nombre del país llamado Israel. Ahí nació cuando ese hombre luchó hacia atrás de Dios y dice: no te suelto si no me bendices. ¿Hasta dónde ha llegado la bendición de un esfuerzo de un hombre? Aleluya. Hasta hoy en día que existe ese nombre llamado Israel, de ahí, de esta historia que les platico. Bendito es Dios. Al igual que a Jacob, Dios quiere bendecirte a ti, hermano. Pero hay que ver este ejemplo que Jacob nos pone, como él a consta de lo que sea, él quiere más y más de Dios. Y nosotros, hermanos, así debemos de ser. De no por cualquier cosa dejar la bendición del Señor. La Biblia dice que aquí, que en la casa del Señor, que los obedientes Dios los bendice. Y cuando nos preocupamos por ser obedientes a la voz del Señor, por estar en la casa del Señor, por hacer lo que Dios nos bendice, ay, después Jacob mismo, bueno, Jacob nunca dijo ay después. Jacob desde un principio luchó desde el vientre de su madre y nunca dejó de luchar por tener la bendición del Señor. Aleluya. Pero espero que aquí no les pase o nos pase ninguno como Esaú. Quiero repetir estos versículos que leímos en el principio. Dice la Biblia, hermanos, en este capítulo 27 que en el mismo versículo 27, capítulo 27, versículo 27, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, está Isaac bendiciendo a Jacob. Dice, Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto, sirvan de pueblos y naciones se inclinan a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinan de ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Aleluya. Esto, hermanos, esto del último versículo que ahí cuando dicen malditos
los que te maldijeren. Esta frase alcanzó al señor Hugo Chávez de Venezuela. Desde aquí ya tenía la sentencia. Estas palabras alcanzaron a este señor de líder de Venezuela en el pasado, Hugo Chávez, porque este versículo dice: malditos, la última parte del versículo 29, malditos los que te maldijeren. Y ese señor, sin ningún temor de Dios, maldijo a Israel. Algunos de ustedes escucharon en el celular o de alguna forma cuando este señor maldecía a Israel y lo pronunciaba, así pronunciaba el nombre, maldiciendo a Israel, pronunciando el nombre. Pero aquí en estos versículos nació por primera vez el nombre de Israel. Pero lo importante es que nació protegido por la mano poderosa de Dios. De manera que quien fue maldito no fue Israel, sino Hugo Chávez. Quien pagó las consecuencias de sus propias palabras fue ese señor Hugo Chávez, que puso la confianza en su homólogo Fidel Castro, que tenía los mejores doctores, y que él iba a hacer teologías, que él iba a ser curado por los doctores, la ciencia de su amigo Fidel Castro, quien en la isla de Cuba. Pero vuelvo a repetir que cuando Dios dice te vienes, no hay quien diga te quedas. No había quien salvara a este señor Hugo Chávez. Con todo y el poder que tenía en su Venezuela, nadie pudo librarlo de la mano de Dios, porque se atrevió a blasfemar contra Dios, a hablar contra su pueblo. Por eso les he dicho, hermanos, que mientras hagamos la voluntad del Señor, estamos protegidos, estamos bendecidos, hermanos, porque Dios nos ama, Dios te ama, y Él jamás se va a descuidar de su pueblo, siempre y cuando su pueblo se esfuerce. Estos versículos que leí, hermanos, son los que los leí para que oyeras y vieras el momento en el que Isaac bendice a Jacob. Isaac estaba pensando que estaba bendiciendo a Esaú, pero era Jacob a quien estaba dándole la bendición. Lo estaba proveyendo de todo lo que viene en esta tierra, trigo y todo lo que viene en esta tierra, comida, porque Esaú había pagado un precio caro y Jacob pagó un precio barato por la bendición del Señor. Pero quiero terminarle y repasando los versículos iniciales del versículo 34. Cuando Esaú oyó que Jacob se había llevado la bendición, dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande amargura. Eso es lo que va a vivir quien obedezca la palabra del Señor. Quien haga caso omiso, quien tome en poco, ahora la bendición del Señor está para toda la tierra, no nada más para su iglesia. Todo el que quiera venir ahora que tiene vida, está abierta la puerta para que Dios bendiga a todo el pueblo de Cutzamala ahora. No importa el pasado, si Cutzamala viene ahora, Dios le bendice a Cutzamala. Perdona sus pecados, se olvida de ellos y no más por la sangre que Jesucristo vertió en la cruz del Calvario. Pero es ahora. El problema para muchos es que les va a pasar como a Esaú, demasiado tarde. Esaú tenía que reaccionar en el momento y haber dicho: no puedo yo vender a su hermano, no te puedo vender, mi hermano, el privilegio que tengo. Yo te puedo pagar unas monedas por ese plato, puede ser algún que hacer después, si quieres te traigo un venado después. Yo soy cazador, podría haber dicho Esaú, de animales, y puedo traer un venado, puedo traer lo que quiera, pero menos mi primogenitura. Tú puedes hacer muchas cosas menos pecado. No puedes cambiar lo que Dios te ha dado por simplemente alcohol, droga, mujeres o lo que tú quieras. No puedes. Vale mucho más lo que Dios ha puesto en tu mano, hermano. Lo hizo de Esaú. Bendijo Dios a Esaú, darle el privilegio de salir primero.
Pero es un claro ejemplo del desprecio de mucha gente a la bendición del Señor, lo que Esaú hizo. Hay gente que prefiere estar en el campo deportivo que estar en un lugar como este. Prefiere estar en una cantina, en un baile o en cualquier lugar. Prefiere estar dormidos, pero menos servir al Señor, menos venir por una bendición del Señor. Y no es mía, Él no es el que predica la bendición, es del Señor. Yo también, como ustedes, vengo por una bendición, hermanos. Yo no puedo bendecir a nadie. Yo vengo como ustedes por una bendición del Señor. Tenemos que tener claro esto, hermanos. ¿Qué le pasó a Esaú? La tentación de la carne. En un ratito de debilidad, estaba cansado y tenía hambre. Lo que el mundo ofrece, hermanos, es pasajero, es falso, es vano, es un ratito de placer carnal, lo que sea que haga el hombre o la mujer del mundo. Pero de adelante, hermanos, vienen días de amargura como en Esaú. Esaú, te decía en un principio, unas 2 horas, 2:30, que pudo haber disfrutado o lo que se pudo haber tardado en preparar su propia comida. Pero en cambio, hermanos, si tú lees la Biblia, allí en adelante habla de la historia de Esaú, de cómo Esaú, hermanos, pagó un grande precio por haber vendido esto. Y este versículo lo describe lo que Esaú diría en adelante cuando dice: y cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Engañó al padre, pero no a Esaú. Sí, a lo mejor el padre le hicieron pensar que era Esaú porque su padre no sabía del trato. Pero ni a Dios ni a Esaú lo engañaban. Esaú sabía que había menospreciado su primogenitura. Mantente en santidad, mantente alejado del pecado, porque si por tu voluntad decides practicar el pecado, sabe lo que creces y no reclames a nadie, sabe, entiende, acepta que no tendrás la bendición del Señor y no busques culpables. Si Dios te da vida para pedir perdón, qué bueno, gracias por ello. Pero si no, no busques culpables. No fue Jacob el culpable, fue Esaú quien despreció la bendición del Señor. ¿Cómo puede un día con semana decir que no llegó el evangelio aquí, que no lo despreció? Si hay varias iglesias, hay varios predicadores, diferentes maneras para que escuchen la voz del Señor. Pero es que allá no me gusta por esto, allá no me gusta por lo otro, a este no me gusta por lo otro. No vienes a agradar a los hombres, busca agradar a Dios. Si el predicador hace mal, no lo hagas como él. Si la iglesia hace mal, no hagas lo que ellos hacen. Tú busca vivir en santidad para que tengas la bendición del Señor. No te fijes en los demás. Jesús no dijo: pon los ojos en el predicador o en la iglesia fulana. Él dijo: pon los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Él no se equivoca. Él te va a bendecir aún en medio de gente que no haga el bien. Pero quiere el Señor que tú te esfuerces y que entiendas esto. Nunca cambies la bendición del Señor con un acto de placer, porque al igual que Esaú pudieras llorar amargamente. Esta historia, hermanos, es un claro ejemplo. Y te repito, hermanos, tan barata salió que ir a aquel cambio, porque un plato de comida Esaú en cuestión de tiempo lo podía tener, hermanos. Cuestión de tiempo podía Esaú tener su propio plato de comida. La vendió muy barata, hermanos. He visto hombres que se van con otra mujer, aun cuando, con todo respeto, lo mejor está en su casa. Así de barata vende el hombre y la mujer la bendición que Dios tiene en tu vida. No lo hagas si lo has hecho. Y si no lo has hecho, qué bueno, gloria a Dios por ello.
no han pecado, hermanos. No han pecado, porque de Dios nadie se burla. Y no sabemos, hermanos, si Dios nos vaya a seguir dando oportunidad. Hoy estás aquí porque tienes la oportunidad. Estoy aquí porque tengo la oportunidad de estar y de poder pedir perdón al Señor si algo he hecho mal. Si has hecho algo malo, no te tardes. Estás a tiempo. Hoy el Señor puede bendecirte al borrar tus pecados, si es que los hay, arrojarlos al profundo de la mar, nunca más guardarse en tu ser una nueva criatura. Pero que quede claro, hermanos, este ejemplo para que no se nos haga fácil. Esaú lloró con un grande lloro y un lamento tremendo toda su vida, hermanos. Aquí eternamente Esaú pagó las consecuencias de un simple plato de comida. Lo que tú necesitas en esta tierra, Dios lo tiene y en mejor calidad. Lo que tú necesitas no lo tiene el mundo ni lo te puede dar el diablo. E incluso la paz que tú necesitas la tiene mi Cristo. Él dijo en su palabra: mi paz os dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Él la dejó, hermanos. Ahí les dejo esta palabra, hermanos. Tengamos cuidado. Ustedes son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos pueblo del Señor, hermanos, amigos. Y como tal tenemos que comportarnos. Dios es primero, hermanos. Dios debe ser primero siempre en toda decisión que hagamos, en todo camino que tomemos. Encomendémonos, pongámonos en las manos del Señor y todo va a salir bien, hermanos. Quiero invitarles a orar, pero quiero decirles, hermanos, si hay alguien que en alguna área de su vida, sea por alcohol, sea por drogas, sea por adulterio, sea por lo que sea, ha descuidado hasta aquí, o incluso maldiciones, lo que sea, hermanos, el Señor dice que mientras hay vida hay esperanza, pero no en forma de burla. Humíllate al Señor con todo tu corazón, dile: no quiero más, Señor, y el Señor te perdona. Pero te recuerdo, si las palabras son de los labios para afuera, es como Esaú, hermanos, que decía: ¿por qué me han robado? No, es que él había vendido. No vendas, hermano. Mantén lo que Dios ha puesto en tus manos, porque Dios te ama.